El Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar resumiendo un poco para todas aquellas personas que han comenzado a seguir la red cibernética en las cuales traigo la palabra del Señor. He estado trayendo palabra del Señor hace un tiempo en cuanto a la apostasía. He estado trayendo palabra en cuanto al falso maestro y en cuanto al falso profeta. He estado trayendo palabra en cuanto al altar del Señor y sus ministros. He estado trayendo palabra en cuanto a la casa del Señor. La palabra del Señor nos dice que cuando el hombre viese la abominación desoladora en la casa del Señor, de la cual habló el profeta Daniel, huyeran de todo esto, porque allí era donde la venida del Señor iba a estar cerca. La venida del Señor iba a estar cerca cuando el enemigo de las almas pusiese la abominación desoladora en la casa y en el altar de Dios. Estamos viviendo estos tiempos, los cuales Mateo 24 nos revelan. La palabra del Señor ha explicado que es espíritu. Ella misma se presenta desde el principio como espíritu. La palabra del Señor nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra del Señor viene a alimentar el espíritu del hombre. La palabra del Señor guía al ser humano. La palabra del Señor está totalmente preparada para alimentar el espíritu del hombre. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Estos tiempos que estamos viviendo, lo voy a volver a repetir, son tiempos finales. El altar del Señor ha sido tomado por Satanás. Apocalipsis 13 nos confirma cómo el enemigo de las almas, Juan ve que esta primera bestia sale de las aguas. La palabra del Señor decía es espíritu. Esta bestia que ve Juan salir de las aguas, esta primera bestia, esto es un espíritu de demonio. Los espíritus de demonios necesitan un cuerpo para poder operar. Sin un cuerpo, Satanás no puede operar. Estamos viviendo, lo voy a volver a repetir, tiempos finales. Tiempos donde la iglesia del Señor necesita con urgencia prepararse para la venida de Cristo. Según la palabra del Señor, según el reloj del Señor, se va a ir cumpliendo todo lo que está escrito. Recordemos que los pensamientos del Señor no son los pensamientos del hombre. Cuando el ser humano trata de entender la palabra del Señor en lo humano, el ser humano no va a entender por qué. Porque los pensamientos del Señor no son los pensamientos del hombre. La palabra del Señor es espíritu. El tiempo de la palabra no tiene nada que ver con el tiempo humano. Lo voy a volver a repetir. El tiempo espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que el hombre vive en la tierra. Estamos viviendo bajo apostasía. A Satanás se le dio una autoridad. Satanás se le dio 42 meses para blasfemar contra los santos y vencerles. Satanás viene para que se le adore. Ya hace un tiempo, los mismos tiempos
han demostrado a los ojos de los hombres, al mundo, a las naciones, la temporada que el mundo está viviendo. Dios le dice al ser humano que miren los tiempos. Si el ser humano que trabaja para el Señor, si el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, no obedece la palabra del Señor, va a caer en la trampa del enemigo, va a caer en la trampa de Satanás. Satanás tiene una autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles. Hay un remanente del cual nos habla la palabra del Señor que salió de nosotros porque no nos pertenece. La iglesia del Señor no está de moda. Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre. Lo voy a volver a repetir. Dios siempre ha sido el mismo Dios. Él no ha cambiado. Dios es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios mismo dice que Él es el Verbo. Él es el gran yo soy. Dios no ha cambiado. La palabra del Señor nos dice, voy a estar leyendo rapidito. La palabra del Señor nos dice que Juan ve a esta primera bestia. Y cuando Juan ve esta primera bestia, Juan dice que esta primera bestia parece un dragón. Dice Juan, dando las descripciones de esta bestia, que esta bestia blasfemaba contra los santos y le vencía. Decía que para un espíritu de demonio operar en la tierra, él necesita un cuerpo. Los espíritus de demonio no pueden estar sin estar en algún cuerpo. Ellos tienen que habitar en algún lugar. Cuando Juan ve esta bestia que sale de las aguas, esta bestia va en busca de aquel ser humano donde ésta se iba a manifestar para estos tiempos. El anticristo hoy opera en la tierra. El anticristo hoy camina en la tierra. Esta bestia salió. La palabra del Señor es espíritu. A esta bestia se le dio autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles, para destruir y pisotear las obras del Señor, para destruir y pisotear el altar del Señor, para blasfemar contra los santos y vencerles, aún contra los ángeles. Aún este se levantó contra el trono del Señor. Este se levantó contra el trono de Jehová. Satanás viene por la adoración. Satanás viene para que se le adore. En el día de ayer estuve compartiendo algunos detalles en los cuales estuve explicando conforme a la palabra del Señor. Traigo mensaje, lo voy a volver a repetir, en cuanto a estos últimos tiempos. Traigo mensaje en cuanto al altar del Señor, en cuanto a la casa del Señor y en cuanto a sus ministros. Traigo revelación espiritual y revelación de la palabra para estos tiempos finales, para estos tiempos de apostasía. Traigo palabra del Señor en cuanto al altar y en cuanto a sus ministros. Traigo revelación de la palabra y revelación del mundo espiritual. Estamos viviendo tiempos finales. Traigo mensaje en cuanto al falso maestro y en cuanto al falso profeta. Satanás necesita, lo voy a volver a repetir, un cuerpo
para poder operar. Sin un cuerpo